Muy bien, sean bienvenidos a un nuevo video más en el cual vamos a estar resolviendo eh, problemas de la materia de electrónica de potencia. Tenemos acá el siguiente problema relacionado con lo que es el cálculo térmico, rectificados trifásicos. Esto generalmente lo suele meter en exámenes finales, ¿ya? O exámenes de segundo parcial, ¿no? Entonces, tenemos acá el siguiente enunciado que nos dice que para el rectificador trifásico controlado, puente completo, en este caso es esta configuración, tenemos datos de la resistencia en la carga, que esta va a estar 0,8 ohmios, y una inductancia o una bobina de 5 milihenrios, ¿no? Y también va a estar sometido a una tensión, en este caso conectado a una tensión continua, ya en la carga, tensión en la carga, de 200 voltios. Y por tanto tenemos acá la tensión de la fuente entre voltaje AB, es decir, entre voltaje entre A y B de 230 voltios, y esta pues va a estar a una frecuencia de 60 Hz. En este caso vamos a tener un ángulo de 30 grados, en este caso un ángulo de disparo, ¿no? De 30 grados. En este caso también tenemos una temperatura ambiente a la cual va a estar sometida nuestro rectificador trifásico controlado de 40 grados, y por lo cual nos pide determinar el disipador adecuado, ¿no? Nos pide dimensionar y todo lo demás. Entonces, para ello pues vamos a dar solución a este problema, ¿no? Entonces, como se habrán dado cuenta ya en los anteriores videos, cuando hemos tratado de rectificadores trifásicos, al solucionarlos en ese tipo de rectificadores de puente completo, lo primero que siempre debemos de saber para estas situaciones es conocer si es conducción continua o discontinua. Entonces acá es el primer paso, entonces acá lo mismo vamos a hacer, ¿no? Entonces acá determinamos o determinar si es conducción continua o discontinua, ¿no? Es el primer paso, ¿no? Entonces, para ello, pues lo primero que debemos de hacer, en este caso, si es conducción continua o discontinua, pues tenemos que ir a los abacos. Entonces, acá tenemos este abacor, ya que ya lo conocemos. Entonces, eso está en el texto del ingeniero, en el cual maneja, ya. Ustedes también deben estar familiarizados, ya les he mencionado. Y para ello, pues tenemos que buscar qué cosas vamos a querer, o qué cosas o con qué datos vamos a entrar. En este caso voy a hacer un poquito más grande, cosa de que se note, ¿no? Como pueden ver acá tenemos estas curvas, estas familias de curvas que son relacionados al ángulo de factor de potencia. Entonces, como tenemos acá estos valores de 0, 15, 45 y 90 grados, en las cuales vamos a tener estos valores, y por ello pues tenemos que determinar esos ángulos de factor de potencia, y también tenemos que conocer cuánto es nuestro ángulo alfa, ángulo de, en este caso ya nos da de dato que es de 30 grados, y también tenemos que conocer el factor m, ¿no? Que está. Entonces con estos tres datos nosotros lo que nosotros vamos a identificar acá es mediante este abacor, pues si es conducción continua o discontinua. Por lo cual, primeramente, pues vamos a hacer el cálculo de lo que es el ángulo de factor de potencia. Entonces, acá el ángulo de factor de potencia, pues simplemente vamos a hacer con la fórmula, que es igual a la tangente a la menos 1, en este caso omega por L dividido entre la resistencia. Para lo cual, entonces acá vamos a reemplazar tangente menos 1, omega, en este caso, pues nos da la frecuencia, ¿no? Pero ya sabemos que omega es 2pi por la frecuencia, entonces multiplicamos este valor, eh, 60 por 2pi, entonces va a ser 120pi, no lo dejamos ahí. Entonces esto va a ser 120pi multiplicado por
em, el valor de la inductancia, que en este caso es 5 milihenrios, y por tanto acá ponemos ese valor, 5 por 10 a la menos 3, ¿no? Y lo dividimos entre el valor de la resistencia. En este caso la resistencia es de 0,8 ohmios. Entonces acá vamos a poner 0,8 y con esto hallamos nuestro ángulo de factor de potencia. En este caso nuestro ángulo de factor de potencia nos da que es 67 grados, ¿no? Entonces ya tenemos eso. Lo que nos faltaría hallar es el factor M, ¿no? El factor M en este caso va a ser igual a el, la ecuación voltaje en la carga dividido entre raíz de 2 y el voltaje de la fuente, ¿no? Entre AB. Aquí lo ponemos sin eso. Y esto va a ser igual, entonces voltaje en la carga era de 200 dividido entre raíz de 2 entre 230. Y esto pues nos va a dar un valor de M de 0,60 en este caso 15, ¿no? Entonces tenemos estos dos datos, tenemos ya M, tenemos el ángulo de factor de potencia. Lo que nos faltaría es calcular alfa, pero alfa nos dice que es 30 grados. En este caso, pues acá vamos a poner solo nomás ya que alfa es igual a 30 grados, para lo cual esto ya deben hacerlo a escala, ¿no? Entonces aquí simplemente lo vamos a aproximar, pero hacerlo en escalas. Ya en los anteriores videos ya se ha indicado cómo se hace lo que es esa aproximación aplicando una regla y después entonces ahí aplicando regla de 3 simple, ¿no? Entonces acá vamos a hacer directamente. Acá tenemos un ángulo de 30 grados y alfa tenemos valores exactos en 60, 120, 180 y 240. Entonces más o menos vamos a marcar que 30 grados estaría a la mitad, ¿no? Más o menos por acá. Entonces marcamos la línea. Más o menos estaría ahí, ¿no? Y tenemos eso. Entonces ahora lo que tenemos que buscar es M, que tiene un valor de 0,715. Entonces si nosotros nos fijamos, esto es positivo, ¿no? Hay situaciones en las cuales esto es negativo, siempre y cuando el voltaje en la carga también sea negativo. Ya hemos indicado que esto es voltaje en tensión continua, ¿no? Entonces puede ser negativo o positivo. Esto a veces dependiendo del dato, ¿no? Eso hay que darse cuenta bien. Entonces si es negativo, pues estaríamos buscando en la parte baja, ¿no? Y si es positivo, como en este caso, estaríamos yendo por la parte de arriba, ¿no? Del eje. Y entonces acá tenemos 0,715 y más o menos 0,6, 0,8. Está entre 0,6, bien próximo a 0,6 porque es una unidad más, ¿no? Entonces tenemos ahí esto y más o menos digamos que está por acá. Más o menos por acá, ¿no? Listo. Entonces ahí, ¿no? Tenemos la intersección. Entonces este punto se tiene ahí. Hacemos un punto en la intersección. Ahora necesitamos asimilar lo que es la curva, o en este caso de el factor de potencia, del ángulo de factor de potencia. Pues para ello buscamos, en este caso tenemos 0, 15, 45, 90 y nada más, ¿no? Solamente eso. Entonces acá tenemos que es 67 grados, pero 67 grados no lo tiene. Entonces podemos asumir esta situación que va a estar entre 45, en este caso este es para 0, este es para 15, este es para 45 y este es para 90. Entonces podríamos asumir que esta va a estar entre 45 y 90. En estas situaciones no hay que ser tan precisos cuando se tiene así. Entonces más o menos, a ver, esto lo voy a hacer un poquito más que se note. Entonces yo voy a marcar que esto va a ser más o menos por acá. Bueno, ya más o menos por ahí, ¿no? Entre el medio, no se está pudiendo marcar.
aquí está. Entonces, pero podemos ver acá, como les he indicado, no hay que ser tan precisos porque generalmente los puntos en los ejercicios que nos dan siempre van a salir un poquito extensos, o sea, con un margen en las cuales no siempre va a estar en la línea, ¿ya? Entonces, como pueden ver, nuestro punto está por debajo de lo que es esta curva que representa a nuestro ángulo de factor de potencia. Entonces acá, pues si el punto estuviese por encima, entonces tendríamos que decir que es conducción continua. Si el punto está por debajo en la abacor, entonces es conducción discontinua. Entonces, como el punto está por debajo de la curva, entonces acá lo primero que tenemos que entender es que tenemos por abacor que tenemos una conducción continua, ¿no? Entonces, como ya sabemos que esto es una conducción continua, entonces como tenemos que es conducción continua, entonces acá lo que debemos hacer es determinar, ahora el siguiente paso es determinar las corrientes promedios de salidas rectificadas, ¿no? En este caso y sub 0. Entonces acá el siguiente paso es determinar esa corriente, porque a través de esa corriente vamos a calcular lo que es la corriente del, en este caso, tiristor. Porque ya hemos indicado que anteriormente, cuando estábamos tratando de lo que es rectificadores monofásicos, al determinar su cálculo térmico, pues lo determinamos con una corriente, en este caso, continua, ¿no? Y sub 0, con eso lo determinamos. Pero en este caso, como ya es un rectificador trifásico controlado de puente completo, entonces acá para el cálculo térmico no se utiliza esa corriente I sub 0, porque nosotros queremos hacer el dimensionamiento del disipador, no en este caso en la carga, ¿no? Queremos en este caso que poner el disipador sobre el, en este caso, rectificador trifásico, en este caso por el tiristor, ¿no? Nosotros no queremos en la carga, sino queremos que disipe el tiristor. Por eso necesitamos saber cuánta corriente circula, en este caso por el tiristor. Por esa razón, ahora como es trifásico, ya no se utiliza I sub 0, porque recordarán que como tenemos acá 1, 2, 3, 4, 5, 6 tiristores, entonces, pues como pueden ver, la corriente no es la misma que circula I sub 0 por ahí, ¿no? Entonces, por esa razón. Entonces, tenemos que determinar primero las corrientes sobre el tiristor. Entonces, para ello, pues vamos a calcular eso. Y para ello, pues tenemos que calcular primero la corriente, en este caso, I sub 0, que es la corriente de salida, en este caso, promedio rectificada, ¿no? Entonces, acá vamos a poner cálculo de I sub 0. Como acá es una conducción continua, pues para determinar I sub 0, esto se lo hacía mediante ecuaciones, ¿no? Ecuaciones para conducción continua. Primeramente vamos a calcular lo que es la tensión B sub 0, la tensión rectificada, tensión promedio rectificada de salida, que es igual a 3 por raíz de 2 multiplicado por el voltaje de la fuente dividido entre pi. Y esto pues va a ser por coseno de alfa. Y esto pues va a ser igual a 3 raíz de 2. En este caso esto es 230 dividido entre el valor de pi y multiplicado por el coseno de alfa, que en este caso tenemos que es 30 grados. ¿Ok? Entonces acá B sub 0 para nosotros pues va a ser igual a 269 voltios. Y con ello calculábamos I sub 0, que es igual a B sub 0, a lo que hemos calculado, menos el voltaje en la carga, dividido entre la resistencia. Entonces acá B sub 0 era 269, menos B sub C, que en este caso es 200, es voltaje en la carga, dividido entre la resistencia, que es 0,8. Y este cálculo acá nomás lo haré.
va a ser igual a un valor de 86.25 amperes. Entonces acá tenemos nuestra corriente I sub 0, ¿no? Con esta corriente I sub 0 antes nosotros calculábamos lo que hemos indicado, el cálculo térmico, en este caso porque era monofásico. Si se recordarán, el circuito estaba en serie con el tiristor y la carga, pues lo que circulaba en la carga era lo que circulaba en el tiristor, ¿no? Al estar en serie, entonces no habría necesidad de hacer lo mismo, era para la carga y para el tiristor. En este caso, como es un trifásico y tiene 6 tiristores de 6 pulsos, por tanto esto no nos, en este caso esto no nos interesa esta corriente, ¿no? Entonces lo que se debe hacer ahora es determinar en este caso la corriente promedio del tiristor. Entonces acá vamos a hacer el cálculo de esa corriente, la corriente promedio del tiristor, que es I sub Q, está denominada así. Y para ello no es más que hacer esta pequeña relación, que I sub Q es igual a I sub 0 dividido entre 3, y esto pues va a ser el valor que ya hemos obtenido de I sub 0, que es 86.25, dividirla entre 3. Y acá vamos a poner que I sub Q va a ser igual a 28.75 amperios. Entonces acá tenemos lo que queremos. Con esta corriente del tiristor ahora recién vamos a hacer lo que es el siguiente paso de los más adelante, de lo que es el dimensionamiento del disipador y las ecuaciones correspondientes antes de poder identificar, ¿no? Tenemos uno. Esto es el primer punto que debemos de obtener. Hay dos condiciones en las cuales se tiene que tener conocidas en este caso para hacer lo que es el dimensionamiento del disipador. Uno era esto, uno era la corriente y el otro era el ángulo de, en este caso, conducción, ¿no? Entonces el ángulo de conducción para estos casos, cuando es conducción continua o discontinua, son diferentes para poder obtenerlas. Hay que entender que como estamos acá en ángulo de conducción, en conducción continua, el ángulo de conducción acaba simplemente, como es un trifásico de onda completa, va a ser de 120 grados. Eso nunca se debe olvidar. Cuando es ángulo que pertenece al caso de conducción continua, ese ángulo de conducción siempre va a ser 120 grados. Si fuera monofásico, pues va a ser 180 grados. En el caso de los monofásicos había un tipo de circuito con un transformador que también está en los problemas. Entonces ahí sí tendría que ser el ángulo de conducción 180, pero en este caso es trifásico, ¿no? Entonces pues simplemente esta va a ser 120 grados porque en este caso la forma de onda pues no va a tener interferencias, por tanto esto va a ser 120 grados. Entonces acá el ángulo de conducción simplemente acá por el caso directamente 120 grados por ser trifásico, ¿no? Bueno, entonces tenemos esos dos puntos. Entonces con estos dos datos era lo que antes en monofásicos trabajamos, ¿no? Tenemos que determinar el ángulo de conducción y la corriente que circula sobre el tiristor, ¿no? Bueno, entonces una vez teniendo ya lo que es estos dos datos, podemos proseguir a lo que es ahora recién lo que es el determinar el disipador. Pues los pasos desde acá son exactamente lo mismos que hemos hecho en monofásicos, ¿no? Entonces no cambia nada. ¿Por qué? Porque simplemente queremos determinar de un tiristor, vamos a determinar del otro tiristor, vamos a determinar del otro tiristor y del otro tiristor, del otro tiristor, del otro tiristor. Entonces el disipador para cada tiristor pues tendría que ser lo mismo, ¿no? Entonces por eso simplemente vamos a hacer para uno y los demás pues van a ser iguales. Entonces por eso es exactamente lo mismo
el procedimiento que se sigue es exactamente lo mismo, pero lo vamos a hacer. Entonces, para ello pues vamos a determinar primero lo que es el cálculo. Acá ya es lo que es del cálculo térmico, no comienza. Entonces vamos a determinar lo que es el cálculo de la potencia máxima de disipación, ¿no? Tenemos que calcular eso. Y para ello pues teníamos que utilizar estos abacos que ya conocen, que es esta. No, esta no es, es esta. Entonces lo mismo, ¿no? Acá otra vuelta lo vamos a hacer simplemente a simple vista, más o menos una aproximación visual. Ya no lo vamos a hacer ya lo que es el criterio de utilizar las reglas, eso. En este caso, para entrar a estos datos o para trabajar sobre estos abacos, tenemos que tener, primeramente acá dice la corriente, pues lo que se tiene, ¿no? Que es I sub Q, o que circula por el tiristor. En este caso, tenemos I sub Q, que es 2875. Entonces, haciendo los cálculos respectivos, vamos a indicar que 2875 más o menos estaría por acá, ¿no? Y acá tenemos que también tener en cuenta, este es el ángulo de conducción, ¿no? Entonces acá tenemos 180, 120, 90, 60, 30. Entonces acá, como tenemos un ángulo de conducción de 120 grados, pues lo marcamos eso. Y sería para esto, ¿no? Listo, ¿no? Pero acá nosotros nos interesa calcular esta corriente, o perdón, esta potencia de disipación, ¿no? Entonces, para lo cual tenemos la intersección acá. Esta va a ser nuestra intersección con la curva, y con esa intersección, como siempre, pues hacemos la lectura. Y con esta situación o este dato tenemos esa lectura, ¿no? Y más o menos estaría menor a 50 vatios, ¿no? Recordar que esto es una potencia, ¿no? Potencia de disipación, y esto pues va a estar en watts, ¿no? Vatios. Entonces, acá más o menos nos va a dar una potencia de 41 o 40. 41 lo vamos a poner. Ya en este caso, pues va a ser una potencia PAB, vamos a poner de 41,67 vatios. En este caso, pues simplemente yo ya lo he medido, eso lo estoy poniendo esos datos, ¿no? Porque yo lo tengo yo calculado. Entonces la potencia de A y B, más o menos ahí me sale por acá, calculado de 41,67, ¿no? Más o menos. Entonces a ustedes midiendo con regla les puede salir más o menos otro dato, un 42, 41 o 40.99, no sé. Pero no tiene que haber tanta diferencia, ¿no? Bueno, entonces tenemos ya acá, mediante los abacos, ya tenemos la potencia de disipación. Con esta potencia de disipación, PAB, pues vamos a calcular ahora lo que es el siguiente, la temperatura de cápsula o de cajón, que también vamos a hacerlo por abacos. Entonces acá la temperatura de cápsula, esto está en grados centígrados, ¿no? Y para ello pues también se lo hace mediante abacos. Entonces vamos a utilizar este abacor y lo mismo, ¿no? Tenemos que tener datos del ángulo de conducción, en las cuales acá tenemos datos para 30, 60, 90, 120 y 180. Entonces nosotros tenemos en 120, ¿no? Por ser ángulo de conducción de 120 que hemos obtenido. Y también tenemos que determinar acá la corriente. La corriente para este caso pues es, en este caso tenemos de 2875. Entonces vamos a ir por la corriente.
a mí me sale que la corriente más o menos estaría por acá. Ok. Después tenemos que tener nuestro ángulo de conducción, que representa esa curva, ¿no? Bueno, entonces hacemos lo mismo, hacemos la intersección para hacer la lectura. Más o menos estaría por ahí. Bueno, a mí me sale que esta lectura mediante los abacors me sale que va a ser una temperatura, en este caso de cápsula, ya haciendo las mediciones y todo, de 118,26 grados centígrados. Ok, entonces esto ya saben cómo hacerlo, ¿no? Ya hemos explicado en los anteriores videos que esto se hace así, ¿no? Bueno, tenemos esos datos. Ahora lo único que vamos a hacer es calcular, en este caso, la temperatura del disipador. Vamos a ir, eso ya no se utiliza Abacor, como ya han visto en cálculo de rectíficos monofásicos, simplemente son ecuaciones. Entonces el cálculo del disipador también en grados centígrados. Simplemente aplicamos la relación, ¿no? Temperatura del disipador va a ser la temperatura de cápsula menos la potencia, en este caso PAB, multiplicado por tita C sub S, ¿no? En este caso, tita C sub S viene a estar dando del datos, en este caso de la temperatura del material, ¿no? Del material en la cual, o los componentes en el cual se está construyendo ese disipador. En este caso, pues, como estamos trabajando con un solo disipador, y es el disipador de los datasheet del texto, de la de WAR, si no me equivoco, de ese texto, entonces, pues simplemente utilizamos esa hoja de datos de ese tipo de disipador, ¿no? Y esto constructivamente tiene este dato, ¿no? Obviamente entre cápsula y disipador, ¿no? Entonces este dato pues lo obtenemos del texto. Eso ya también les he indicado de dónde se debe obtener. Entonces acá reemplazamos. Tenemos esto, temperatura de cápsula, que es de 118.26, ¿no? Entonces hacemos eso. Menos, esto era 41.67. Y esto ya es del datasheet, ¿no? Que está en el texto, que tendría un valor de 0.075. Por tanto, acá la temperatura del disipador pues nos da un dato de 115,13 grados centígrados. Entonces acá tenemos esos datos, ¿no? Ahora lo único que tenemos que hacer con estos cálculos pues simplemente es calcular pues delta T. Delta T va a ser igual a temperatura del disipador menos la temperatura ambiente que nos dan de dato. Entonces acá temperatura del disipador va a ser 115 grados. Bueno, 115,13, ¿no? Menos 40 grados, que es la temperatura ambiente que nos está dando el problema, ¿no? Y esto pues va a ser de 75,13 grados centígrados,
las unidades muy importantes, nunca tomanlo en cuenta, ya, anótenlo siempre. Entonces acá tenemos esos dos datos. Ahora el último paso es simplemente, con todos los datos que hemos obtenido, vamos a seleccionar el disipador, y esto pues lo hacemos mediante Abacor, ¿no? Y es este Abacor de acá, que ya lo conocemos igual. En este caso tenemos esto. Tenemos acá las curvas para distintos tipos de disipadores, ¿no? Obviamente estos son disipadores de convección, ¿no? Por convección, es decir, por aire natural. Y enfriados por aire natural, simplemente no están forzadas, ¿ya? Y también de aluminio, ¿no? Constructivamente. Y acá están las dimensiones para cada curva, entre A, B, C, D, E, F, G, H, I, ¿no? Son estas tres curvas con sus respectivas dimensiones. Ya hemos seguido el criterio de que si obtenemos acá el punto, tenemos que elegir el disipador inmediato superior. Si nos sale acá el punto, el disipador inmediato superior. Si nos sale sobre la línea o sobre la curva, entonces elegimos el disipador inmediato superior. No se olviden de eso, ¿no? Esto es más que todo por tener una cierta holgura de poder disipar, en este caso, la temperatura presente en el disipador, ¿no? O sea que esté un poco más sobredimensionado. ¿Ok? Entonces, acá, con estos datos, primeramente, para ser el seleccionado, tenemos que tener, dice acá, la potencia. La potencia, en este caso, la potencia de disipación, ¿no? Sobre este eje, pues ese valor lo tenemos ya, que es, en este caso, 41.67, ¿no? 41 estaría al ladito de 40, ¿no? Más o menos. Entonces, acá pues hacemos eso. Entonces acá 41 más o menos estaría por acá. O también lo pueden poner 40, no hay ningún problema. Entonces, ahora, ¿qué datos más tenemos que tener? Pues tenemos que tener el delta T, ¿no? En este caso 75 algo, ¿no? Y también este está en 60, 70, 75 sería por acá, ¿no? Por la mitad. Y estaría ahí. Entonces, como pueden ver, el punto que nos da es este punto. Y por tanto, está en este punto, pues la curva en la cual vamos a determinar el disipador, ya hemos indicado, si nos sale a este punto tenemos que elegir el disipador inmediato superior. Bueno, en este caso es el único, ¿no? Y el disipador que nosotros tenemos acá es el disipador A, ¿no? Y el disipador A es este de acá, tiene unas dimensiones estas especificadas ya. Y por tanto, como respuesta a este problema sería eso, ¿no? Entonces podemos decir acá, mediante el Abacor, si quieren ponerlo así, mediante Abacor, el disipador elegido será A, ¿no? Podemos ir acá para disipar una potencia PABE de 41.67 vatios. Entonces acá podríamos concluir con esa respuesta. Entonces ya tenemos calculado o elegido, y hemos elegido
el disipador que nos está pidiendo el problema. Como pueden ver, solamente hay que tener en cuenta los primeros pasos hasta determinar el cálculo de la corriente, del tiristor. Lo demás es exactamente lo mismo. Entonces sería la solución de rectificadores para el cálculo térmico. Ya, espero que les haya ayudado y hasta pronto.